en mi maldad. Me mostraste tu... Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Dios les bendiga. Sean bienvenidos, mis hermanos, una vez más a nuestro espacio, a Cristianismo Profundo. Es una bendición para nosotros recibirles en este espacio, que esperamos, mis hermanos, sea de bendición como lo es para nosotros, ¿no? Esperamos que el propósito con el cual abrimos la palabra de Dios y escudriñamos las Escrituras, pues esté dando fruto, que usted en su casa esté aplicando la palabra de Dios y pueda haber crecimiento y pueda haber madurez, y cada día más y con la ayuda de estas lecciones usted sea un cristiano cada vez más fuerte. Sí, amén. Y pues vamos a comenzar en esta tarde noche lluviosa, muy. Así es. Ya está, la semana pasada estábamos sin suéter y ahorita otra vez con... Se vino otra vez el aire, el viento y la lluvia, que es una bendición. Sí, gracias a Dios por la lluvia. Gracias a Dios. Estamos aquí con un poquito de frío, pero bien dispuestos a estudiar la palabra de Dios. Amén. Aquí pueden ver las montañas como está nevando. Sí. Pero tenemos calientito porque está prendida la chimenea. Entonces, Y pues le damos gracias a Dios por la tecnología y porque tenemos una chimenea aquí también, calentándonos. La bendición de nuestra oficina, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a pedirle al pastor Moy si nos guía en oración para comenzar. vamos a orar en esta tarde. Dios, te damos gracias por la oportunidad de poder estar en este espacio, Señor, de poder aprovechar, Señor, las redes sociales, Señor, los medios que tú nos das, Señor, para poder seguir compartiendo el mensaje, Señor, poder seguir creciendo, Señor, y meditando en tu palabra, Señor. Te pedimos que nos bendigas en esta tarde con tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, hablando nuestras vidas, rompiendo, Señor, esos malos hábitos, Señor, que tenemos como cristianos, Señor, y transformándonos, Señor, en cristianos fuertes, cristianos firmes, Señor, que practican un cristianismo profundo, Señor. Te pedimos en esta tarde, Señor, que nos guíe, Señor, y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que están escuchando, Señor, o viendo este video, Señor. Te pedimos que esta lección, Señor, este mensaje sea de bendición para sus vidas, que podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas, Señor, y poder seguir creciendo, Señor, en esto que es la vida cristiana, Señor. Te damos toda la gloria y la honra a ti porque tú la mereces. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Amén. Hermanos, aquí estamos otra vez, todavía con nuestra lección 7. Recordemos que el tema principal es cómo llegar a ser cristianos fuertes. Y estamos viendo diferentes maneras de hacerlo. ¿Cómo llegar a ser cristianos fuertes? Pues siendo maduros. Ahora, ¿cómo llegamos a ser cristianos maduros? Estamos memorizando Efesios capítulo 4, verso 14, que dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y hemos venido mencionando ya, ahora esta es nuestra quinta ocasión que mencionamos, que hay tres tipos de cristianos: los bebés, los niños y los cristianos maduros. A través de una forma de preguntas, hermanos, estamos diciendo que un cristiano hace las cosas porque sabe lo que dice la palabra de Dios, y un cristiano deja de hacer cosas porque sabe lo que dice la palabra de Dios. El fin de semana estuvimos en un tiempo maravilloso en la iglesia con la palabra de Dios, en donde nos hacían reflexionar, hermanos, que Jesucristo decía: ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Entonces se trata simplemente de obediencia. Y no es tanto, hermanos, lo que la iglesia prohíbe o lo que la iglesia manda hacer, los líderes de la iglesia. No, es lo que aprendemos en la palabra de Dios. En esta ocasión, hermanos, vamos a reanudar nuestra charla en la pregunta número 9. Vamos a enfocarnos ahora, hermanos, para que arrime ahí a sus jóvenes. Vamos a enfocarnos un poquito en la juventud, aunque abarca a todas las edades. Sí. Así es que vamos a seguir charlando, hermanos,
En la verdad, hermanos, cuando empezamos la lección 7, pensamos que íbamos a avanzar muy rápido, pero hemos visto tal expectativa de muchos de nuestros oyentes que no queremos correr, vamos a llevárnosla así, dialogando entre nosotros y tratando de dejar un mensaje que nos ayude a madurar en la vida cristiana. Entonces, vamos a ver hasta dónde llegamos hoy, hermanos, y así vamos a continuar por algunas semanitas más con la lección 7 que habla de madurez cristiana. ¿Ok? ¿Cómo llegar a ser cristianos maduros? Entonces, ¿quién va? Con la número 9. ¿Voy? Sí. Bueno, la pregunta número 9 dice: ¿por qué las jóvenes cristianas no exhiben sus cuerpos? Buena pregunta. ¿Por qué, hermanos? Eso. Ya contestaron. Bueno, porque la Biblia nos enseña que los cristianos no hacemos nada indebido. Las jóvenes cristianas se visten con decencia y no tienen necesidad de exponer sus pechos ni otras partes del cuerpo. Las jóvenes cristianas son así porque no quieren hacer nada de manera indebida o inapropiada. 1 Corintios 13, versículo 5 dice: no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Este es el pasaje que recordamos que habla del amor. Y pues nos menciona ahí que el amor no hace nada indebido. Y hablando del amor, pues obviamente cuando amamos a Jesucristo, amamos a Dios, amamos su palabra, pues eso produce cambios en nuestra vida de tal manera que no hacemos nada indebido. Y en este caso, hermanos, aunque la pregunta la estamos refiriendo a las jóvenes, también incluye a los jóvenes, hermanos. Se trata aquí de una actitud en el vestir, ¿verdad? Tan común en el mundo, pero que tiene que reflejarse una diferencia en el cristianismo, en la manera de vestir, en la manera de comportarse, no haciendo nada indebido, por amor a Dios, como bien explicaba Moy. Y miren, hermanos, Romanos capítulo 15, déjenme leer 3 versículos aquí. Dice: así que los que somos fuertes, estamos hablando de madurez, debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y luego, miren, hermanos, pueden subrayar esto en su Biblia. Dice: y no agradarnos a nosotros mismos. Pero sigue diciendo: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y subraya esta parte, primera parte del versículo 3, que dice: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces, hermanos, ni aun el Señor hacía cosas por agradarse a sí mismo. Ahora, menciono esto, hermanos, porque la pregunta nos lleva definitivamente a pensar en que nosotros vestimos de cierta manera porque nos agrada. Pero también la Biblia, hermanos, nos enseña, y ese es el punto que debemos saber y obedecer, pues que debe haber decoro, que debe haber prudencia, que debe haber sensatez, tanto en hombres como mujeres, para no exhibir definitivamente nuestros cuerpos. ¿Cómo ves, yo? Pues es muy real este punto, está muy... Puede ser hasta algún punto controversial para algunos hermanos, pero la palabra de Dios es clara, hermanos, y las mujeres y los hombres también tenemos que ser prudentes a la hora de vestirnos. Así como aprendíamos que nuestra manera de hablar tiene que ser diferente al mundo, las cosas que vemos y escuchamos tiene que ser diferente a las que escuchan al mundo, pues también nuestra manera de vernos, de vestirnos, tiene que ser diferente, ¿no? Es triste cuando vemos a una persona y nos dicen: ¿tú puedes darte cuenta cuál es cristiano y cuál no? Sí. Y cuando sí. No hay diferencia, ¿no? Sí. Creo que debe de haber una diferencia, tiene que haber sabiduría en las personas a la hora de vestirse, y que no sea nuestra manera de vestir o nuestro físico lo que llame o atrape la atención de la gente, sino nuestra piedad, nuestra
amor a Dios y pues nuestro testimonio, ¿no? Las virtudes que Dios las nos da. virtudes, así es. Ese debería ser nuestro énfasis, el mostrar eso y no nuestra manera de vestir. Y hermanos, también la Biblia es muy enfática al enseñarnos que el hombre es un ser tripartita, y el apóstol Pablo escribe que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está incluyendo nuestro cuerpo. Y primera a los Corintios 6, hermanos, 19 y 20 es un pasaje que vamos a estar citando en esta noche un poquito con más frecuencia hoy, pero nos hace esta pregunta: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, Correcto. Nuestro cuerpo, hermanos, forma una parte importante de nuestra vida. Entonces, la pregunta aquí que Moy nos plantea es ¿por qué las jóvenes o los jóvenes o los cristianos no exhiben sus cuerpos? Pues porque entendemos el decoro que nos manda la palabra de Dios. Sí, el temor de Dios, ¿no, pastor? El El temor temor de Dios y de amar a nuestro prójimo, porque tal vez hasta nuestra manera de vestir pues puede llegar a ser piedra de tropiezo. Causa de piedra de para alguien tropiezo más. para alguien más, exactamente, y de eso sí tenemos que dar cuenta Sí. seriamente delante del Señor. Entonces, tenemos mucho que platicar al respecto, hermanos, pero les dejamos nuestra reflexión aquí nada más. ¿Ok? Correcto. Y seguimos en el mismo tenor, miren. ¿Qué sigue, Jovan? La pregunta número 10, mis hermanos, es ¿por qué los jóvenes cristianos se ven bien? Porque la Biblia enseña que nuestro cuerpo es templo de Dios. Y los jóvenes y las jóvenes cristianas se visten con ropa bonita porque saben que sus cuerpos son templo de Dios. Saben que Dios vive en ellas. En una casa bonita generalmente vive una persona bonita. Las jóvenes cristianas saben que es importante tener una casa bonita para dar una buena impresión del Dios que vive en ellas. Va de la mano. Sí. Va de la mano. No vestimos de tal manera que nuestro cuerpo se exhiba. Al contrario, sabemos como cristianos que una manera decorosa de vestir nos hace vernos bien, Sí. a hombres y a mujeres, ¿verdad? Y volvemos a citar, yo para 1 Corintios 3:16, perdón. Es otro pasaje que también habla de lo que habla 1 Corintios 6:19. Sí. El 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, si nosotros al estar en la iglesia sabemos y decimos, sí, yo sé que al estar ahí me he convertido en morada del Espíritu Santo, entonces, hermanos, eso nos lleva a cuidar precisamente nuestro cuerpo en toda la extensión de la palabra. Sí. Cómo nos vemos, cómo nos vestimos, nos vemos bien, definitivamente, y también tenemos cuidado de cómo alimentamos nuestro cuerpo. Es parte también del cuidado que debemos tener cuando maduramos en esta área de nuestra vida. Sí, es muy lindo, o más bien la mayoría de las veces la gente tiende a irse a los extremos. Y hace rato, bueno, la pregunta anterior decíamos que las mujeres deben ser prudentes a la hora de vestirse, pero no se vayan al extremo de que entonces no me voy a arreglar, ya no tengo que hacer esto. No es irnos al extremo. Obviamente tienen que arreglarse, tienen que tener cuidado de cómo se ven, sobre todo las que ya están casadas, ¿no, pastor? Uh-huh. Que llega el marido y pues es lindo ver a la esposa bañada, guapetona para el marido, es lindo. Entonces, no sean extremistas, sí tenemos que tener cuidado, pero pues no tampoco dejar de tener cuidado con eso, ¿no? Sí. Aparte creo que también, o sea, los dos puntos que puedo ver yo aquí en esta pregunta, en estas dos preguntas que están relacionadas, es una, como cristianos, saber cómo me visto, ¿no? Cómo me arreglo, como dice Giovanni,
cómo como esposa me arreglo para mi marido. Pero la otra es también pensar que lo visual, como mencionaba el pastor, provoca que otras personas pequen y que seamos piedra de tropiezo. Y recordemos lo que dice Mateo 6, 22 y 23, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces, si mi manera de vestir provoca lujuria, lascivia para otras personas, estoy haciendo pecar a otras personas. Entonces, antes de verme como un cristiano maduro, pues también estoy siendo piedra de tropiezo. Entonces, ese aspecto, muchas veces el pastor lo ha mencionado en consejería o en predicaciones acerca del matrimonio. ¿Quién es la autoridad a la que tú le puedes preguntar? Mi amor, ¿me veo bien? Sí. Mi amor, ¿te gusta cómo me veo? Obviamente las esposas luego, no, rasúrate, te ves muy viejo, te ves bien descuidado. Ya cómprate un cinturón nuevo, porque el cinturón que tienes ya le tienes que dar 2 amarres y vueltas y ya te corta un mecatito, ¿no? Igual la esposa, no, mi amor, ¿sabes que ese tipo color de cabello no te queda? O ¿sabes que esas uñas que te pusiste de 5 o 10 centímetros, no, como que para qué, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado en ese aspecto también, no nada más pensando en que si nos vestimos de cierta manera dejamos de ser cristianos maduros, sino también pensando en el amor al prójimo. ¿Qué puede ocasionar si yo me visto de esa manera, no? Hay hombres que se visten con pantalones ultra pegaditos y pues se nota todo, ¿no? Se ven mal. Se ve mal. Se ve mal y no es apropiado para la iglesia. Y si no es apropiado para la iglesia, no es apropiado para ningún lugar. Sí, así como decía Moy, creo que es un buen filtro, es un buen consejo el hecho de que las jóvenes le pregunten a sus papás, papá, ¿cómo me veo? Exacto. Es un buen filtro, las esposas pues con el marido y al revés también. Creo que es una manera práctica de tener cuidado en este aspecto. La cuestión es que con las redes sociales, hermanos, el filtro ya no son los papás, el filtro es subo una foto y a ver qué opinan de mí, ¿no? ¿Cómo me veo? Eso es lo malo. ¿Me veo bien? Y pues en lugar de escuchar comentarios sanos, se ven comentarios groseros, impuros, ¿no? Groseros. Sí, entonces el filtro es muy bueno, hermanos, entre familia cristiana, cuidarnos. Pero preguntemos, hermanos, sinceramente, no nada más para que nos digan sí, porque ese es el problema. ¿Cómo me ves? Pues mira, me gustaría que cambiaras esta parte de tu ropa. Ay, no, es que yo me siento tan bien, entonces, ¿para qué preguntas? ¿No? Entonces, el filtro es muy bueno, hermanos, pero sí es que queremos realmente la opinión de alguien de allá que nos está observando. Sí. Y recuerden, hermanos, el pasaje de Romanos 15. No busquemos nada más agradarnos a nosotros mismos, porque ni aún el Señor se agradó a sí mismo. Debemos tener mucho cuidado entonces en esta área de nuestra vida. Ahí habla mucho, hermanos, de nuestra madurez como cristianos. Sí, veía, perdón, un comentario más. Sí, claro. Veía un estudio donde había mujeres cristianas que estaban hablando acerca de estos temas, porque tal vez diciéndolo nosotros pareciera tendencioso, que obviamente no lo es porque estamos dando razones bíblicas, pero escuchaba las razones de las hermanas y sí, eran hermanas muy sabias, muy prudentes. Y esposas de líderes. Esposas de líderes, sí. Y era muy bonito escuchar su opinión y su manera de pensar, y cómo anteponían la belleza, como dice la palabra de Dios, la belleza interior, que la belleza exterior. Era su principal preocupación, ¿no? Y nosotros no las estamos censurando, estamos más bien atentando a su madurez como cristianos, a que sigan creciendo y sigan madurando en el Señor. Amén. La siguiente pregunta, hermanos, también es de mucho comentario. Nuestra pregunta dice, ¿por qué los cristianos debemos permanecer vírgenes hasta llegar al matrimonio? Wow, qué pregunta, hermanos. La vida sexual de un cristiano está controlada por la palabra de Dios. Tenemos mucho que aprender en la Biblia acerca de eso. Porque la Biblia nos enseña, hermanos, que la fornicación no debe suceder ni siquiera una vez. Los cristianos permanecen
vírgenes hasta que se casan. El cristiano que no llega virgen, los cristianos, las cristianas, que aceptaron a Cristo en su virginidad, ambos, pero no llegan al matrimonio vírgenes, fornicaron, y eso está prohibido en las Escrituras, es pecado. Efesios capítulo 5 versículo 3 nos enseña: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Entonces, hermanos, hemos estado hablando de este tema ya por varios tiempo en nuestra iglesia. Y yo decía el domingo pasado, sin duda alguna, Dios nos está hablando a que maduremos y a que caminemos en santidad delante del Señor, como conviene a santos. Sí. Entonces, padres, cuidemos a nuestros hijos, cuiden a sus hijos, de que vivamos en el temor de Dios. Esto es lo que nos va a hacer obedecer su palabra. Recordemos que el temor de Dios es respeto, es obediencia, es amor, es sumisión a Dios. Entonces, por eso es que no debemos pecar, cometer esta clase de pecado. En semanas pasadas hablábamos de las tentaciones, y todo ser humano, hermanos, todo ser humano es tentado. Pero cuando estamos agarrados del Señor y cuando estamos buscando al Señor, hermanos, vamos a huir de toda clase de pecado en el área sexual. Sí. Recordarán hoy y Jehová el caso de José el soñador, cuando llegó a la casa de Potifar, el trabajador de Faraón. Y dice la Escritura, hermanos, nos narra que la esposa de Potifar pues estaba sola un día en el palacio, en la casa de Potifar, y estaban solos ella y José, y le coqueteó muy fuertemente a José. Y José, hermanos, da la respuesta ahí cuando ella dice: ven, duerme conmigo. Él le dijo: no. José dijo: no, porque no pecaría contra mi Dios, en primer lugar. Y en segundo lugar dice: porque no le faltaría el respeto a mi Señor, porque Él me tiene mucha confianza. Sí. En el trono solamente Él es el jefe, y después yo, nadie más hay entre Él y yo. ¿Cómo crees que voy a fallarle a mi Dios y a mi patrón? Entonces fue un no rotundo, y la mujer fue muy astuta e hizo que enredó a José en un chisme, de tal manera que hizo que fuese a la cárcel, inocentemente, ¿verdad? Pero tenemos el testimonio de la Escritura, hermanos, que José le dijo a esta mujer: no, porque no quiero ofender a Dios. ¿Habla de madurez eso? Sí. Sí. No siempre tenemos que decirle sí a la tentación y después decir: ay, pues Dios me perdone, ayúdenme a orar porque pues la regué. Sí. ¿Por qué no decimos antes? No, porque no quiero fallarle a mi Dios. Sí. Si alguien llega al cristianismo después de haber practicado la fornicación en su vida de pecado, antes de escuchar el Evangelio o antes de responder al Evangelio, bueno, recuerde que en el momento de entregar nuestra vida a Jesús, se ocurre en nosotros lo que llamamos nuevo nacimiento, una nueva manera de vivir. Y recordemos, hermanos, 2 Corintios 5:17, que dice que ahora si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Esas cosas viejas pasaron, ahora todo viene a ser hecho nuevo. Entonces, hermanos, digamos no en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en todo nuestro entorno. Digamos no a la fornicación, que ni aún se nombre entre nosotros, como conviene a santos. Sí, como decíamos hace unos cuantos preguntas atrás, hablábamos también de la fornicación, y decíamos que tiene muchísimas consecuencias. Y me gustaría nada más enfatizar en el punto que decía el pastor, de que los padres tenemos que hablar con nuestros hijos. Tengo un hijo ya de 12 años que he tenido que de alguna manera empezar a tocar estos temas con él, y no sabía que era tan difícil. No sabía que, bueno, no es cómodo, pero son temas que obviamente se tienen que tocar. Porque he escuchado de verdad muchísimos jóvenes que nos han dado testimonio, nos han dicho que pues mis papás nunca me hablaron de esto, nunca tocaron estos temas conmigo, nunca.
Entonces creo que sí, la responsabilidad recae sobre los padres, y pues les animamos, hermanos, a que hablen con sus hijos, que no dejen a sus hijos a la deriva, porque el mundo es un mal consejero. Sí. Hermanos, hay dos maneras de hablar estos temas con nuestros hijos. Una manera nos la da la educación. Los padres que tienen educación, que tienen preparación académica, no tienen reparo en tratar estos temas con sus hijos y tienen éxito. La otra manera es en el temor de Dios. Los padres cristianos no debemos tener reparo en hablar estos temas con nuestros hijos. ¿Por qué, hermanos? Porque un padre cristiano o un padre bien preparado, un padre culto, va a hablar con sus hijos, con su hijo y con su hija, de una manera natural y muy sana. A las cosas les va a llamar como son. Si nuestros hijos no escuchan estas advertencias y esta enseñanza en casa, esta prevención en casa, la van a escuchar en el mundo de una manera distorsionada y de una manera lépera, grosera. Sí. Y entonces, en lugar de tener niños en el temor de Dios, hablando de estas cosas con naturalidad, vamos a tener a niños morbosos y groseros, hablando de su sexualidad. Sí. ¿Quién nos va a librar de eso? Nosotros, los padres. Entonces, tengamos cuidado, y ustedes que todavía tienen hijos en casa, enséñenles que por amor a Dios, por el temor del Señor y porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo, deben llegar al matrimonio vírgenes. Eso honra a Dios en primer lugar, hermanos, pero también honra a los padres. ¿Qué temas, no? Sí, nada más para decir algo, Una más. Ay, perdón. Hay material, hermanos, en las librerías. Obviamente nuestra primer fuente es la Biblia. Sí. Pero hay hombres que han sido, Dios les ha dado sabiduría a tocar este tipo de temas, y hay material en las librerías para que usted se anime y hable estos temas con sus hijos. Muy bueno y muy sano. Sí. Y si no, pues acérquese, hermanos. Tenemos en la iglesia, nosotros en lo particular, tenemos gente profesional que puede hacerlo. Tenemos jóvenes también preparados. Y usted que nos está viendo de otro lugar, hay pastores, hay líderes, hay hermanos, sin duda alguna, con capacidad para ayudarnos. Lo importante es enseñar, y acuérdense que estamos hablando de madurar en estas áreas, en la vida cristiana. Sí. Amén. Sigue la mano. Una más. La siguiente pregunta dice: ¿por qué los cristianos no hurtamos ni hacemos trampa en los exámenes? Porque la Biblia dice que no hurtemos más. Los cristianos son personas nacidas de nuevo y han sido transformadas. Ya no hacen las cosas que acostumbraban a hacer. Muchas cosas las hacen de manera diferente. Conocen la Escritura que nos advierte que no hurtemos más. Este es el motivo por el que podemos entonar el canto: ya no hago lo que hacía antes. Yo no me lo sé, pero no sé quién lo puso aquí, ¿verdad? Sí. Efesios capítulo 4, versículo 28 dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, hermanos, los cristianos no hurtamos. Y quise mencionar esta otra pregunta porque aquí va relacionado con los jóvenes, que son todos los que están en la escuela, como hemos venido hablando las preguntas anteriores. Y los jóvenes no hacen trampa en los exámenes. Los cristianos no hacen esto, hermanos. ¿Por qué? Pues porque la Biblia nos enseña que no debemos hacerlo. Ya nuestra vida ha sido cambiada, ya no hacemos lo que acostumbrábamos a hacer antes, ya no hacemos como hacen los demás, no participamos en esas acciones de corrupción con perezosos y con personas que no les gusta estudiar y que se les hace más fácil en el momento de hacer un examen copiar o pedirle la ayuda de alguien y no son sus respuestas.
Y los cristianos no nos quedamos con los cambios cuando nos dan mal el cambio. No es bendición. No es bendición. Algunos dicen, mira, Dios me está bendiciendo. No, ese dinero le pertenece a esa persona, regrésalo, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras, hermanos, de ver nuestra reacción ante esta pregunta. Los cristianos no hurtamos, no hacemos trampa, los jóvenes no hacen trampa en los exámenes. Hermanos, esto habla de madurez en la vida cristiana. Si un joven no estudió y va a hacer un examen, hermano, se va a quedar en su mesa banco con la mente en blanco, simple y sencillamente porque fue flojo, no se preparó, va a reprobar este examen, sí lo va a reprobar, va a traer sus consecuencias, sí va a traer sus consecuencias. Pero eso habla de que tiene que esforzarse, tiene que trabajar y tiene que prepararse para salir adelante. No tiene que hacer trampa para salir adelante de ninguna manera. Correcto. Los cristianos nos portamos bien con la ayuda del Señor. Bueno, hermanos, aquí hay muchos consejos para la juventud. Si usted tiene hijos en casa de edad en la que deben escuchar este tipo de consejos, arrímenlo a que nos escuche y después en una plática de sobremesa, quédense platicando de los temas y pónganos ahí un comentario y pídanos oración, háganos peticiones de oración, las llevamos a la iglesia y estamos, hermanos, creciendo todos como iglesia y estamos buscando la madurez en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios nos presta la vida, vamos a continuar todavía con este tema de para ser cristianos fuertes, tenemos que ser cristianos maduros. ¿Cómo maduramos? Pues solamente con la enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Dios bueno, Dios todopoderoso, Dios maravilloso, que hace descender la lluvia sobre buenos y malos, que hace que salga el sol sobre buenos y malos. Dios de misericordia, te agradecemos tanto tu bondad, tu fidelidad. Te agradecemos tanto que nos permitas ver tu favor cada día, Señor. Dios, hemos hablado estos temas, sin duda alguna, traerán tal vez controversia, traerán alguna opinión más, pero sobre todo, hermanos, oh Dios Todopoderoso, que nuestros hermanos y nosotros mismos, Señor, vayamos adelante a la madurez en nuestra práctica de la vida cristiana que a ti te agrada, entendiendo claramente que cuando la Escritura nos enseña que las cosas viejas pasaron, nos está diciendo que hay algo nuevo y debemos caminar en esa vida nueva que honra y glorifica tu nombre. Padre, gracias por enseñarnos, gracias por guiarnos, gracias por bendecirnos. Aleluya. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y alabamos y glorificamos tu nombre. Amén. Amados hermanos, oramos en el nombre del Señor. Que la paz de Jesucristo esté en vuestras vidas. Que esté en vuestros corazones, pero sobre todo, que esté en vuestros hogares. Nos vemos la próxima semana, si Dios nos presta la vida y la salud. Dios continúe bendiciéndonos. Dios les bendiga. Quitaste toda mi maldad, me has dado salvación, sanidad y perdón. Cristo, tú me has dado libertad, quitaste toda mi maldad, me has dado salvación.